Castillo, la cónsul general de México aquí en Los Ángeles. Quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al Consulado General de México, a esta la casa de los mexicanos aquí en Los Ángeles. Nos da muchísimo gusto, de verdad, recibirlos, tener aquí a este grupo tan distinguido de mexicanos que a mediados del siglo pasado, como millones de otros mexicanos, decidieron probar fortuna en los Estados Unidos y hicieron historia en este país, una historia muy, muy interesante, una historia muy importante, un momento fundacional para muchos de ustedes, para las familias de muchos de ustedes, que pudieron finalmente crearse aquí en los Estados Unidos, esas familias. Como todos sabemos, en 1942 los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron el Tratado Internacional de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, ¿sí? Con el cual, con este tratado, nació el programa Bacero, que permitió que millones de trabajadores pudieran venir a satisfacer la demanda de mano de obra mexicana en los campos agrícolas de los Estados Unidos y con eso apoyar el esfuerzo de guerra en este país, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La exhibición fotográfica que estamos presentando el día de hoy, que fue concebida e impulsada por el señor Baldomero Capiz, es un homenaje más que se ha hecho en esta ocasión y que se ha estado haciendo, de los muchos que se han estado haciendo a lo largo de los años, a los más de 4,5 millones de mexicanos que participaron en el programa Bracero durante más de 22 años, y desde 1942 hasta 1964. Este programa, como ustedes saben, constituyó el programa de trabajadores extranjeros más grande del que se tiene memoria en la historia de los Estados Unidos. Y las fotografías que se recopilaron el día de hoy fueron tomadas por los propios trabajadores. Una de las características de esta muestra, que son fotografías tomadas por los propios trabajadores y que entonces muestran momentos muy importantes, momentos muy personales, ¿no? Tienen la gran capacidad de transmitirnos, uno, la alegría de vivir de estas personas que trabajaron a mediados del siglo pasado en los campos de acá. Otro, pues la hermandad que se generó entre ellos por las condiciones difíciles que enfrentaron. Los mexicanos, como ustedes saben, han sido trabajadores esenciales aquí en los Estados Unidos durante muchas décadas. Y esta muestra fotográfica es un testimonio de las importantes contribuciones que los trabajadores mexicanos han hecho a este país. El último ejemplo de los mexicanos que han hecho historia y que han tenido un importante impacto en la vida de este país, lo dieron apenas el año pasado millones de trabajadores esenciales que durante el encierro obligado de la pandemia, ¿sí?, permanecieron en sus campos de trabajo, permanecieron en sus lugares de trabajo, en las empacadoras, en los centros de distribución, en los supermercados, en la línea de adelante, ¿sí? Se quedaron a trabajar, ¿sí?, y permitieron que millones y millones de personas, francamente cientos de millones de personas en los Estados Unidos, pudiéramos cubrirnos durante la pandemia, sobrevivir la larga pandemia, gracias al esfuerzo de esos mexicanos, de esos trabajadores esenciales mexicanos, que hoy, como hace más de medio siglo, siguen siendo indispensables para este país, para que este país enfrente los momentos más críticos de su historia, ¿no?, como la Segunda Guerra Mundial o como la última pandemia de COVID-19. Las lecciones que hemos aprendido del programa Bacero son muchas y muy importantes. Una de ellas es que debemos continuar dignificando el papel de los trabajadores mexicanos, ¿sí?, tanto los del siglo pasado, que hicieron esas contribuciones, como los actuales trabajadores mexicanos que siguen haciendo contribuciones a la prosperidad, a la salud, al bienestar de este país. Así que felicidades a todos ustedes por esta muestra, felicidades a quienes con su talento, con su trabajo, organizaron y presentaron estas fotografías. Y nuevamente, bienvenidos al Consulado General de México a nombre de la embajadora Marcela Seguri. Muchas gracias por estar acá.
Mi nombre es Juan Ávila González de Zacatecas, México. Mi primera bracereada fue en 1956. Me contraté en Chihuahua, más bien en Ciudad Juárez. Yo trabajaba ahí con un patrón y me dijo, ¿no quieres irte de bracero? Le dije, soy muy joven yo todavía, tenía como unos cuantos años. No, dijo, yo te arreglo para que te enroles. Y me arregló. Pues cuando llegamos al centro de contratación, yo era un chaval todavía, y así me dieron trabajo. Yo nunca fui renegado para no hacer el trabajo. Y como ahí nos pagaban según lo que hiciéramos de libras de la pizca de algodón. Entonces cumplí mi contrato de 3 meses y me fui a México. Al poquito tiempo hubo otra lista de contratación y me volví a enrolar. Entonces ya me tocó en Empalme. Entonces en Empalme, lo que sí más me duele es que ahorita que dice la señorita que quieren contratar más braceros, pero que no sean las mismas vejaciones que nos hicieron a nosotros. Nosotros sufrimos muchas humillaciones. No por el gobierno, pero por los trabajadores de ahí mismo. Hacían muchas vejaciones con la gente. Bueno, para esto yo cumplí mis contratos en varias partes. Perdón, en varias partes. Cuando ya nos anunciaron que se iba a terminar las bracereadas, yo estaba en Oxnard, California. Ahí hacíamos pizca de algodón, limón y lechuga. Y también estuve trabajando en Greeley, Colorado, donde el compañero también por ahí estuvo. Pero les digo yo, es muy fácil decir bracero, pero el sufrimiento de cómo se desaijaba el betabel, eran surcos de 1 milla de largo. El mayordomo nos ponía un tambo de agua a la mitad del surco y ahí el que llevaba sed iba y tomaba agua de ahí a la mitad del surco. Dios nos ayudó a todos, entonces todos fuimos muy agradecidos con la Unión Americana que nos dio la mano. Pero cuando ya dijeron que se iba a terminar la bracereada, yo estaba en Oxnard, en la pizca esa que les digo, de limón. Había 3 campos, el Pacífico, el 3S y un campo japonés, que allí era pura verdura, puro. Entonces ahí yo trabajaba en el Pacífico, que era limón, naranja y lechuga. Cuando ya se terminó la bracerada, nos mandaron a Salinas. Dijeron, muchachos, nos quedan 2 meses para que estén aquí en Estados Unidos. Ya se acabaron los braceros. Fue cuando ya cerraron las contrataciones en Empalme. Y como le vuelvo a repetir, muy orgulloso, le tengo mucho que agradecer al gobierno americano que le dio la mano a México, porque México tiene gente para dar y prestar. Hay mucho trabajador que necesita trabajo. Y los trabajos que tiene en México, pues son, el que no tiene un estudio, pues son los salarios muy bajos. Entonces, pero con la voluntad de Dios vamos a salir adelante todos nosotros. Y como vuelvo a repetir, es una lástima que nosotros como braceros, que no nos estén denegando el fondo que nos quitaron como seguro social. Y es triste, porque nosotros no estamos pidiendo nada, nosotros estamos exigiendo que se nos devuelva ese fondo que el gobierno americano nos dio. Nos quitaba de nuestro trabajo. Por eso les doy ánimo a todos los braceros que le echen ganas,
porque con la voluntad de Dios y la ayuda aquí de todos, el gobierno mexicano que está aquí en el consulado, nos ayuden a recuperar ese fondo que tenemos en fondo. So, muchas gracias al señor Juan Ávila por sus palabras. Ahora le pedimos a la señora Rosaelia Mújica García que nos acompañe aquí en el podio y nos comparta su experiencia como esposa de bracero. Buenas tardes, mi nombre es Rosaelia Mújica García. Vengo representando a mi esposo Jesús García de Zacatecas, México. La historia de él es que entró a este país en el 1954 en la pizca de dátil, lechuga, estuvo en California, Texas, gracias. Estuvo al final como en los 60s en los hipódromos, empezó en el Santa Anita, recorrió todos los hipódromos de Estados Unidos hasta que se jubiló, está postrado en una cama, por eso vengo representándolo, porque no tiene movilidad. Pero la historia es muy interesante porque tuvo que vivir bastantes cosas como todos los exbraceros, pasar hambres, carestías. Al final yo me siento muy orgullosa de ser su esposa de él porque tiene una historia muy bonita. Él, como repito, vino de Zacatecas, México. Yo tendría bastante que extenderme en esta tarde, pero quiero ser breve porque sé que tenemos más compañeros si quieren. Y yo quiero darle las gracias al Consulado Mexicano por la oportunidad de compartir la historia de mi esposo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Rosaelia. Ahora le pediríamos, por favor, al señor Antonio Rodríguez, quien es hijo del bracero Ángel Rodríguez Ríos, que nos comparta su sentir. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Me da gusto que estemos aquí. Pues yo como hijo de bracero, pues yo estoy representando aquí a mi padre. Mi padre fue bracero y somos del estado de Durango. Pues como hijo de bracero, fíjate que yo viví desde niño la experiencia de lo que son las contrataciones, pues. Mi papá, cuando empezaron las contrataciones, yo tenía como unos 5 o 6 años. Mi papá me llevaba ahí a donde se contrataba, ahí en el estadio de béisbol, ahí en Durango. Convocaban a todos los que quisieran ir a Estados Unidos. Se llenaba así de gente ahí el lugar ese. Y yo me iba con mi papá y yo miraba pues ahí realmente que ahí era el primer parte, porque era un proceso pues. Y el primer paso era estar allí para que los registraran y los mandaran ya sea para Empalme, para El Paso o para Piedras Negras. Entonces, pues era un entusiasmo allí, un momento de felicidad porque hubo ocasiones que pues mi papá fue contratado y pues todos nos poníamos contentos allá en la familia pues porque realmente el hecho de andar de bracero era la única manera de vivir mejor y económicamente salir de la pobreza, cosa que en esa situación, ahí en esos años era una vida muy complicada y difícil. Y sí es cierto, ¿ves? Yo como niño viví situaciones difíciles en el momento de que había pues carencias, pero hubo momentos también de felicidad pues, porque sí, mi papá empezó a trabajar como bracero de 1950 hasta el 64. Y pues, fíjate que mi papá pues vino como bracero y empezó a trabajar en Texas, estuvo en Michigan, en Washington, y y como él empezó pues del 50 en adelante,
pues él agarró contratos de $1 por hora, 1.15, porque al inicio, en el 42, lo que se le pagaba al bracero, al campesino que venía de bracero, se le pagaban 30 centavos la hora, 40 centavos según lo que pescaban. O sea que pues era muy poco dinero, pues, pero era al inicio pues de los braceros. Pero como les digo, ya a finales del programa bracero se le llegó a pagar hasta, algunos braceros hasta 1.50 la hora. Pero como les digo, hubo momentos de mucha alegría, pero hubo momentos de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a mi papá, cuando íbamos ahí, junto con yo y mi papá, pues que no lo contrataba ni nada, pues no sé, no hubo manera de ir allá a la frontera a ver si lo venía de bracero. Y nos quedábamos con una situación pues difícil, ¿ves? Porque en aquellas situaciones vivíamos un estado de pobreza, que a veces comíamos y a veces no comíamos. Y el hecho de que mi papá viniera a trabajar acá, pues teníamos que endrogarnos, que ir a pedirle a doña Lupe, que era la señora más rica de allí del barrio, del pueblo, de la ciudad de allí de Durango. Y le pedíamos 100 pesos porque, pues, para el pasaje, para venirse para acá, para la frontera, mi papá. Y a veces pedíamos hasta 200 pesos. Y resulta que, pues, no había contratación ni nada. Nos quedamos con la deuda, nos quedábamos con todos los problemas económicos y todavía hay que pagarle 10% de interés a doña Lupe por los 100 pesos mensuales. 10%, fíjate, era una usurera esa señora. Y es una cosa muy lamentable, pues, que hubo ocasiones que mi papá venía de bracero y todo lo que ganaba se lo teníamos que dar a la señora y nos quedamos a raíz. Entonces es una situación muy complicada, pero como les digo, hubo momentos buenos donde sí, pues, mi papá fue contratado, agarrábamos, pues, los chequecitos que nos mandaba mi papá cada 2 o 3 semanas, cada mes, y pues era de felicidad, ¿verdad? Porque comíamos bien, nos comprábamos ropita y todo eso. Y es un punto, pues, interesante, pues, que, pues, gracias a los braceros, la economía, pues, de México, pues, se mantuvo a flote. Y aquí, gracias a los braceros, la economía de Estados Unidos triunfó en la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por los braceros, el ejército se muere de hambre. Si no hubiera sido por los braceros, allá en Europa se mueren de hambre, porque Estados Unidos le dio de comer a todo el mundo, pues. Y gracias a los braceros, pues, pues hay mucha riqueza aquí en México y en Estados Unidos, ¿ves? Y desgraciadamente, el único lugar donde se le ha tomado en cuenta a los braceros es el estado de California, en el mundo, porque incluso allá en Washington, como que no existimos, pues. Aquí en California ya hemos logrado los braceros algo. Y gracias al compañero Baldomero que ha tomado la iniciativa para trabajar en este ambiente y lo que hemos logrado, pues, gracias a los que estamos aquí en California. Muchas gracias al consulado y gracias a ustedes. Con permiso. Por supuesto que sí. Muchas gracias, señor Rodríguez, por compartirnos esta experiencia tan sentida. Pase, por favor. Bueno, mi nombre es Rubén Serna Frausto. Yo vine que no había cumplido 19 años todavía y me enganché en Ciudad Juárez. O sea, antes de Ciudad Juárez era el lugar y de allí nos llevaron a este lugar, se llama Greeley, Colorado. Allí duré 3 meses en el Betabel, en un saloncito pequeñito, de andar agachado todo el día en ese trabajo. Era bien duro. Después de salir de ese contrato, me tocó venir a California con esa compañía que se llama de Arrigo Brothers. Perdón. Allí trabajé más de 3 años. Desaje en la pizca del brócoli y alcachofa. Era el trabajo de 10 horas por día, no eran 8, eran 10 horas por día. Incluyendo el sábado, trabajábamos 6 días a la semana.
nos daban ese bono de 10%, dice que los mandaron al Banco Fargo, pero nunca hemos cobrado ese dinero, parece. Ese dinero ha estado ahí por décadas y no nos han pagado. Después de que esa compañía que trabajé en Valle de Salinas me dio las cartas, ahí está una carta de sostenimiento, ¿verdad?, para arreglar la visa en Guadalajara, pero esa no me sirvió. El abogado que me arregló, que me ayudó a arreglar la visa, fue de Guadalajara, Federico Vergara Valencia, era chaparrito el señor. Él era el abogado y él mandó más de 3,000 migrantes de Guadalajara a Estados Unidos con visas. La visa me la dieron el 8 de agosto del año 60. El 8 de agosto del año 60. Hasta la fecha, pues arreglé la ciudadanía de acá y trabajé con el sindicato, FLCIO. Me ha ido muy bien, pues, lo que sea. Me están pagando poquito más de $4,000 por mes el sindicato y el seguro social. Y pues todavía quisiera seguir trabajando porque es aburrido no hacer nada, hay que trabajar. Y pues hasta aquí he terminado, me parece. Ya el que sigue. Gracias a ustedes. Gracias. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esta importante etapa de su vida y ahora le agradeceríamos al señor Baldomero Capiz, a quien le debemos esta hermosa exhibición y sentida exhibición fotográfica, que nos comparta unas palabras y después que nos haga un recorrido por la exhibición. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Primeramente, me gustaría agradecer al Consulado General Mexicano, a la Cónsul General Embajadora Marcela Celorio, la invitación de poder estar aquí con todos nosotros los braceros. Un agradecimiento a ella. También queremos agradecer el trabajo que se realizó con la señora, la cónsul de Asuntos Culturales, que le puso muchas ganas a este asunto, le gustó porque creo que la historia es su fuerte en ese sentido culturalmente. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y pues aquí está esta obra tan importante, histórica y que es monumental. La señora cónsul, un aplauso para ella, la Cintia Frida, la cónsul de Asuntos Culturales. También agradecer la presencia de nuestro amigo cónsul adscrito, que ha sido un buen aliado con nosotros. Siempre nos ha tendido la mano cuando la necesitamos, los compañeros braceros, a cualquier trámite que se haga. Y creo yo que es importante resaltar la actividad que hace aquí el Consulado General Mexicano. Un aplauso para el cónsul adscrito y pues Gilberto Luna Moisés es el cónsul adscrito. Voy a referirme un poquito sobre el tema de lo que es el texto, del por qué es este evento de la exhibición de fotografía histórica. Nosotros lo catalogamos como una descripción histórica social de los braceros. El 4 de agosto de 1942, Estados Unidos firmó con México el Tratado Internacional de Trabajadores Agrícolas Mexicanos. Con la firma del acuerdo, nace lo que fue el programa bracero de 1942
a 1964. Se estableció como un programa de trabajadores temporales para satisfacer la escasez de trabajadores en los campos agrícolas y el mantenimiento de las vías de los ferrocarriles de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo después se amplió con el Acuerdo de Trabajo Agrícola Mexicano. La demanda de obra barata continuó después de la Segunda Guerra Mundial. El programa Bracero terminó en 1964. Durante el periodo de programa Bracero de 1942 a 1964, más de 4.646.199 millones de contratos de trabajadores temporales fueron cumplidos por trabajadores mexicanos. ¿A qué nos referimos con esta cantidad? Esa cantidad la dio el Departamento de Trabajo del World Food Administration en aquel entonces, que era la que tenía el control de registro de cada uno de los contratos. Por eso basamos que esa fue la cantidad exacta de trabajadores temporales que vinieron a laborar a los Estados Unidos. El término bracero significa trabajar manual o uno que trabaja usando su espalda y brazos. Los braceros hicieron un gran sacrificio personal, dejando a sus seres queridos en México y trabajando en condiciones difíciles y con bajos sueldos. Aún con la discriminación salarial, lograron un fondo de ahorro campesino del 10%, que se les devolvería al término de sus contratos. Después de que terminó el programa Bracero, continuaron llegando a los Estados Unidos como trabajadores. Muchos finalmente trajeron a sus familias y se establecieron en todos los Estados Unidos. Si bien el programa Bracero creó uno de los movimientos de población más grande en la historia hasta la fecha, el sacrificio que millones de braceros hicieron durante el programa Bracero rara vez ha sido reconocido. Por eso nosotros mencionamos que en la ciudad de Los Ángeles, California, una ciudad de inmigrantes, reconoce la sangre, sudor, lágrimas, develando una estatua en la Placita Olvera en el año de 2019. Que fue pues, un acto monumental, se puede decir, esta estatua, porque es la única que existe en todos los Estados Unidos de reconocimiento a los trabajadores braceros mexicanos. El gobierno de los Estados Unidos los reconoció como soldados del surco. Cuando los braceros llegaron, también se extendió la invitación a aquellos que querían formar parte en ser enlistados en las milicias de los Estados Unidos. Es decir, el que tenía voluntad de querer participar en la guerra también fue reclutado, y tenemos pruebas de ello, de personas que han llegado a nuestras oficinas y nos dicen: yo fui soldado y fui reclutado y fui voluntariosamente al frente de batalla en la guerra de 1942. Es decir, aquí no sabemos exactamente cuántos fueron, pero creemos que la participación que se dio pudo haber sido de cientos o miles, no sabemos, pero es un dato que resalta la participación del pueblo mexicano, que ha participado en cualquier situación, en cualquier país del mundo, y en este caso refiriéndonos a la guerra de la Segunda Guerra Mundial de 1942. Así que para nosotros es sumamente importante este acontecimiento hoy, que sirva como un instrumento de comunicación con nuestras comunidades mexicanas, y me da mucho gusto. Y además felicito nuevamente a la cónsul Cintia Prida por su interés de querer participar en este acto, y que no sea nada más aquí. Queremos hacer un
una propuesta al cónsul adscrito para que se lo tramita a la embajadora de que en el día que estuvo aquí el embajador Moctezuma, el de Washington, que pudiéramos también trasladar esta exhibición a Washington, D.C., donde está la Embajada de México en los Estados Unidos, en Washington. Así que esto, si es posible, para que una vez que culmine este acto, lo podamos ir desarrollando para trasladarlo hacia Washington, D.C. Así que, compañeros, es importante esto que comentamos porque es por primera vez que se hace aquí un acto de esta índole, de esta exhibición en el Consulado General Mexicano. Por lo tanto, nuestro agradecimiento profundamente a todos y cada uno de ustedes y a nuestros compañeros que están pues todavía vivos. Estamos aquí vivos, los hijos. Yo soy hijo de bracero y vemos aquí compañeros. Por ahí está la foto de uno de don Pablo Velázquez, que tiene 94 años y es fundador de nuestra organización y que todavía está en pie de lucha, ya muy enfermito por la edad y por situaciones físicas, pero 94 años de vida. Y tiene un historial muy interesante porque no lo querían contratar a él, porque estaba chaparro, prieto y feo. Así le dijeron. Cuando estaba registrando en la Ciudad de México, en la Ciudadela, que llega él que, con otros amigos, porque ellos son los que lo invitaron, y me llamó mucho la atención eso. Dice, no me querían contratar porque está chaparrito. Y que le decía el encargado, oye, vale, tú no la vas a hacer allá. ¿Y por qué no? Dice, pues es que no la vas a hacer. Entonces los amigos le animaban al que registró, no, dale chance, mira que él trabaja de albañil y todo eso. ¿Sí? Y sí, en la historia que él tiene, él manifiesta que trabajó muy pequeño. A los 12 años empezó a trabajar en la Ciudad de México y bueno, la experiencia de él nos la transmite y la energía. Y pues aquí logró él superarse en todo sentido. Un gran hombre. Por eso el nombre de esta exhibición se titula Los ex braceros, hombres que hicieron historia y que no se olviden. Ahí está el mensaje. Así que, compañeros, pues es un poco de historia, de todo un poquito, y agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia el día de hoy. Un saludo para los compañeros braceros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hola. Y llamo Lupita Aziz Carrillo. Yo soy la reina de los braceros. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a los ex braceros. Mi padre también fue ex bracero. Mi niña es la tercera generación ya de los braceros. Estoy muy agradecida con el señor Capriz porque él eligieron entre todos a la niña como la reina de los braceros. Y estoy muy orgullosa. Muchas gracias a ustedes, cónsul.
a la señorita presente aquí, pues no tengo palabras, ¿verdad?, para agradecerles esta oportunidad que nos han dado de estar aquí, de exhibir nuestros orígenes que traemos de nuestros padres, porque la verdad son una joya. Para mí son una joya de mucho respeto a todos los que trabajaron. Créanme que los admiro como personas, como seres humanos, como los que vinieron a dar todo aquí en este país para que les dieran de comer a mucha gente, porque si no hubiera sido con sus manos, no se hubiera logrado. Gracias a todos y bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias a todos y ahora si nos acompañan a un recorrido por la exhibición que nos va a mostrar el señor Baldomero Capiz, que me parece que es la persona que más conoce de cómo están organizados. Muchas gracias a todos. Con las señoras Compañeros, como principio, ustedes ven, Empalme, Sonora fue un lugar sumamente importante en el asentamiento de trabajadores braceros mexicanos. Como ustedes ven, la fotografía es más elocuente de lo que son las palabras, porque era donde se concentraban miles de braceros, miles, 15,000, 20,000, en ese terreno tan árido, mucho calor, 130 grados mínimo, más aparte el calor humano. Imagínense ustedes, vivían abajo de una manta, les rentaban un pedazo para poder dormir en un cartón que les cobraban un peso les cobraban a cada uno por dormir en ese lugar. También lo que se hizo muy, muy importante en cuanto a alimento, le llevaban el gallo pinto, que era arroz con frijoles, y también le costaba un peso. Yo creo que los compañeros saben mejor que yo esto de lo que ellos pasaron en ese momento, y eso era cuando estaban en espera de la contratación que se le llamara, porque iba por estados. Por ejemplo, el estado de Michoacán, el estado de Jalisco, y era completamente difícil emocionalmente. Nos cuentan compañeros que tuvieron en Empalme que la gente ya cuando se le acababa el dinero, porque no le llamaban inmediatamente, sino esperaban hasta meses. No sé si los compañeros tardaron meses ahí en que se les nombrara, pero eran meses que estaban ahí y se quedaban sin dinero. Y nos cuenta el compañero que comían papel. ¿Estas fotos pertenecen a quién? Estas fotos son, discúlpeme, me emocioné. Estas fotos son de los propios compañeros braceros. Hay unas fotos que también hicieron los hermanos Mayo. Los hermanos Mayo fueron unos periodistas de los años 40. Ellos vieron todo el programa bracero desde su inicio en la Ciudadela, en el Distrito Federal. En aquel entonces tomaron algunas fotos, pero estas fotos son de los propios compañeros. Por ejemplo, el compañero Macedonio, él trabajó en el campo Estrella en Texas,
a él mismo le tomaron esa foto ahí, en presencia en los años 60 o 50, 60. Y en esta otra foto es cuando ya él terminaba de piscar. La pizca de algodón es la más terrible para todos. ¿Por qué? Porque tienes que cargar el costal en medio, ir pepenando, y al mismo tiempo el algodón, como a mediodía, empieza a soltar un polvo, y ese polvo lo empiezas a respirar y te está causando problemas, inclusive los ojos y la respiración. Y además el calor es muy extremo, muchos se insolan. Yo me insolé una vez aquí en Baja California pescando algodón, por eso lo menciono. Es diarrea y vómito al mismo tiempo. Si no tomas algo rápido, y ¿saben cuál es el remedio? Café con sal. Café con sal. Te daban tu café con sal y... Sí, yo también llegué al agua. Para no perder el agua. ¿Sí? Sí, y eso te controlaba, y ya después te mandaban a ponerte un suero porque no había otra. Es la misma foto. Él estaba pescando aquí en el campo Estrella en Texas, y aquí está él pesando la báscula. Por eso estas dos fotos tienen una relación es la misma persona. Aquí Manuel Gallegos es el originario del estado de Oaxaca. Esta es Papa, la que están pescando. De él, pues sabemos que es originario del estado de Oaxaca. Nosotros no lo conocimos a él, a ellos sí, a él sí. Él fue parte de nuestra organización, fundador, pero esta fue una foto que nos entregó un familiar de esta persona. Cuando hacíamos nuestras reuniones en la Placita Olvera, pues son importantísimas todas estas históricamente, por eso pues da hasta ganas de llorar, porque sí, son muy elocuentes la situación que vivieron. Como le digo, él decía, y tenemos un amigo que era que es de Ciudad Obregón, que su papá vendía sandías y las llevaba a los campos de concentración, donde estaban albergados los braceros, y todo se le terminaba, porque se mencionaba que inclusive comían las cáscaras. Era la situación que se vivía en ese momento, la necesidad de trabajar y también pues enviar dinero a su familia, porque ese era el sacrificio que se hacía. Por eso hay mucha razón en pelear lo que se les adeuda, porque es algo que lo consiguieron con sudor, lágrimas y llanto, mi familia, que dejaron a la familia. Bueno, pasaremos por acá, donde están las demás fotografías. Esta fotografía es una de las que nos dio el compañero Gonzalo Velázquez. Fue tomada en Walla Walla, Washington. Nada más que él no sale, o tal vez se recortó, pero él no le entrega. Y allí fue donde él cumplió 18 años. Entonces, inclusive lo menciona en el libro que se escribió, porque se escribió un libro de él, de don Pablo Velázquez. Muy interesante la historia de él, porque él se puso más edad para poder ser contratado. Él tenía, si acaso, 15 o 16 años. Tenía que tener 18 años para poder ser contratado. Y nos contó esa historia, y ahí la tenemos en ese libro, que es importante. Aquí el compañero Jesús Cabral, esta fotografía, que es paisano del estado de Michoacán, yo soy de Michoacán, cerca de este pueblo, Cherán, ¿no? Yo soy de Uruapan, son 15 minutos a Cherán. Este es un pueblo indígena, totalmente indígena. Inclusive sus ritos religiosos y sociales es que las mujeres se tienen que casar con los hombres de su mismo pueblo. Es una tradición en Cherán. Es un pueblo que está entre las montañas, y que es muy frondoso por árboles
frondosísimo, tienen arboledas. Ahí siempre hay agua natural que baja de los montes y también por los árboles que se da. Y bueno, esta foto nos la entregó también familiar. Él no fue parte de la organización, sino nos dijeron que quería que se les pudiera hacer algo con ellas y pues nos las entregó. Por acá tenemos la de Rafael Bringas. Los braceros siempre han sido y hemos sido, porque yo he trabajado mucho tiempo en el campo. Yo desde el momento en que ingresé en 1978, lo primero que hice fue trabajar en el campo, en Salinas, California, en Bakersfield, todo el Valle Central, todo eso, todos los productos los cultivábamos. Aquí están cantando, tocando guitarra, porque llegaba el momento en este tipo de barracas que había 2 o 3 camas, una sobre de otra, y la gente vivía hacinada. Había lugares en donde, en ese pequeño lugar, un cuarto, podían vivir hasta 12, 15 personas. Entonces, imaginen ustedes, después de la friega que se llevaba de 8, 10, 14 horas en el cultivo, en el trabajo, cuando llegaban a querer descansar, pues ¿cuál descanso? No había forma de descansar. Así que la música ha sido un aliciente para continuar en la vida. Esta foto, hacer un dato que es muy importante históricamente y políticamente. ¿Quién iba a pensar que iba a haber también demandas laborales de huelgas? Los braceros, si mal no recuerdo, en 1943 establecieron una huelga contra una compañía porque no les cumplían de acuerdo a los contratos o los querían limitar en el trabajo, o sea, exigirles más. Llegaron grupos de braceros a organizarse para que se les reconociera que tenían derechos laborales para poder trabajar y no exigir. Pero ¿qué pasaba? En el contrato especificaba que si había un problema de tipo laboral, inmediatamente intervenía el consulado. Entonces el consulado iba y mediaba, porque ese era el trato que el tratado estaba escrito así. De gobierno a gobierno eran los patrones. En este caso Estados Unidos fue el patrón, así se le reconoce a los trabajadores mexicanos braceros. Inclusive hay un reconocimiento que se les da como trabajadores del gobierno, como empleados del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así, de esa talla era. Por eso, cuando había esos problemas, lo que hacían es que los rancheros o la asociación los jalaba o los pedía, intervenía el consulado, pero ya ellos, si le decían, bueno, ¿quieres? Te quedas, pero te quedas en estas condiciones. Y los que no querían, salían deportados. Esa era la condición que había en ese sentido para estos trabajadores. Bueno, ellos peleaban sus derechos porque pues, era mucho la friega. 14, 16 horas laborando, agachados con un asadón corto. Por ahí el compañero sabe cómo se trabaja eso. Un asadoncito chiquito, agachado durante 1 milla o 2 millas que eran los surcos. Imagínate la espalda. Hoy esa persona no puede andar, no puede caminar o tiene los pies pues, deformados por lo mismo y se reconoce cuando es trabajador del campo bajo esa condición. Salvador Vélez, en descanso. Este Salvador Vélez me platicó la historia de su familia. Era un muchacho muy inquieto y que tenía la ilusión de comprarse un carrito. Por eso cuando se retrató diciendo que era de él el carro. Entonces eso me recuerda que este muchacho inclusive
una situación triste porque nunca regresó con su familia. Hubo casos así tan fuertes, tan serios, que en la oficina de ahí de la Placita Olvera han llegado la esposa, que hoy es abuela o abuelita, ya muy anciana, los hijos e hijas a buscar al bracero que nunca regresó. ¿Qué pasó con él? ¿Se volvió a casar? ¿Falleció? ¿Murió? ¿O se fue a otro lugar? ¿O qué pasó? Entonces es un misterio que la familia carga con eso, con esa situación, porque nunca lo va a volver a ver. Y la viejita, la señora anciana, queriendo buscarlo, y nos preguntaba, oiga, ¿dónde puedo informarme para ver esto? Bueno, pues nada más el Departamento de Inmigración es el que puede tener información. Bueno, pues aquí, para darle más agilidad, ¿verdad? O le seguimos. Rancho Cucamonga. Compañeros, los que han pescado naranja, ¿saben cómo se la están rifando? ¿Quién ha pescado? ¿No pescaron naranja? Ah, pues esto. Aquí tienes que ser buen equilibrista para poder acomodar la escalera. Si la escalera tú no la acomodas bien, como debe de ser, abajo. Son escaleras de 18 pies. Sí, pues sí, está. Cada día le daban una extensión, si no alcanzaba, le ponía una restricción horaria. Entonces era sumamente crítico, pues, porque tenía que tener equilibrio y ser buen pescador, porque también hasta te daban una argolla a la medida que tenía que ser la naranja. No, o el limón. El limón. O el limón. El limón era el que llevaba la medida. Sí, pero ya más o menos íbamos agarrando costumbre. ¿Cuál era el que daba la medida? Porque cuando iban a las canerías ya iban casi seleccionados. ¿Ya? Sí, así es la situación del campo que nos le hemos rifado en todas. Los mexicanos, no hagan la redundancia, pero hemos sido los únicos que le han atorado al campo. Únicos. Porque vemos personas de Centroamérica, Sudamérica, que muy pocos le entran. No se digan los afroamericanos. Y no todos. Más bien la gente del campo, la gente Claro. de los ranchos. Gente del Porque campo, la gente de la ciudad, esa se regresaba para atrás. Daban un contrato y vámonos, porque ya no aguantaban más. Exacto. Yo no sabía. Cuando yo te conocí a ti, yo trabajé contigo en la... Trabajamos en el empaque del tomate, de la uva también. Bueno, Isaías García, este compañero todavía vive. Él vive en Santana, California, y formamos un grupo. Él era parte de la mesa de dirección. Hoy el señor Isaías ya tiene también sus años, ya no reconoce a la gente, ya no sale de su casa, porque pues también la edad, las enfermedades y todo esto, pero él era como un manager o un capataz de ahí, y pues tenía que vigilar que todos los trabajadores estuvieran produciendo, y él también hacía el trabajo, pero esa es una foto muy interesante porque me la entrega mi propia mano, decir, aquí está, mira, así estuve yo trabajando en ese lugar en Salinas, California. Pasamos por acá, compañeros. Tiene cada uno de los rancheros. Hicimos una serie de entrevistas personales de su historia y nos cuentan toda la información desde que nacen, desde que vienen de sus pueblos. Por ejemplo, el compañero Joaquín Pérez, él es de Oaxaca. Él primero, antes de venir como bracero, ¿sí?
él mencionó, y está en otro libro, que también es interesante, a ver si podemos hacer algunas películas que nos apoyen, para que podamos hacer algo semejante a esto. Y también, cónsul, para que lo tomemos muy en consideración, en la Ciudad de México hoy están quitando estatuas de Cristóbal Colón, están poniendo de las mujeres indígenas. Nosotros queremos hacer una petición al presidente de la República para que la réplica de la estatua que tenemos aquí la pongan en la Ciudadela, que es el lugar donde provienen la mayoría de los trabajadores braceros, porque ahí se encontraba o se encuentra todavía la Secretaría de Gobernación, que es donde tenían que registrarse. Entonces, sería muy bueno, porque si se está siguiendo esa idea de que ahora se les dé mayor presencia a los indígenas, a los nativos, a los mexicanos, entonces creo que podríamos encajar bien en ese hecho de dónde podemos instalarlo, que sirva como un ejemplo, porque es histórico. El Joaquín Pérez vendía ropa para poder venirse. No le costó mucho porque dicen que siempre traía dinero, porque vendía ropa de Oaxaca a Veracruz. A Veracruz se iba a vender ropa. Y de ahí se contrata, se viene y nos cuenta que cuando él venía en el tren, venían pues, lleno de braceros, que lo discriminaban porque era de Oaxaca. Decían que eran unos ignorantes y todo eso, los oaxaqueños. Entonces, él les dice, no, nosotros no somos ignorantes, nosotros somos gentes que sabemos leer y escribir. Estamos hablando de 1940, 50. Entonces, esto lo que él menciona, que ellos aprenden, son autodidactas, solitos aprenden porque están en los campos de las montañas. Y su trabajo fue en un campo de Texas también, era el mejor pescador de algodón. O sea, pues, tenía todo eso. Imagínate, este saco, ahí le caben como... Esa bolsa ya tiene 80, como 100 libras. 100 libras más o menos. Y tener que cargarlo, sacarlo del surco y ir a pesarlo y todavía vaciarlo. Sí. Nuestro amigo, no vino Rosalío. Rosalío Chávez Chavira, es su papá. Él fue fundador de nuestra organización. Nosotros dimos esta tarjeta para que se identificaran los compañeros. En aquellos tiempos, cuando estaba la ley de discriminación de Bill Wilson, recordemos la cuestión de Bill Wilson, cuando no quería darle los beneficios a la gente ni a los niños que pudieran ser considerados norteamericanos siendo de origen mexicano. Sobre todo a los niños no los querían atender en las escuelas. Entonces había un acto de discriminación masivo en el estado de California. Entonces nosotros ideamos de que podían tener, porque no traían documentos de identificación. Bueno, pues vamos a darles una identificación. Aquí está el compañero, la firma que yo tengo y el nombre de nuestra organización, fundador de nuestro grupo. Ya falleció el señor, que Dios lo tenga en paz. Aquí lo que mencionaba anteriormente, cómo vivían. Si ustedes se fijan en la foto, es una litera, más otra cama aquí, y están 2, 4, 6, 7. Este señor que está aquí es el papá. ¿Qué papá? Compañero. Ángel Rodríguez Ríos se llama. Ángel Ríos es papá del compañero y cómo es que estaban viviendo en ese momento, porque se menciona que ellos no podían dormir. Cuando estaban en las barracas, lo que oían en la noche era puros quejidos. De un lado, se volteaban de otro, pero no había mucho espacio, porque si vemos la camita, pues es un espacio cortito. Entonces, uno con otro, pues estaban todos, uno se volteaba y el otro se volteaba para el otro lado,
Así que todo era una queja en toda la noche. Y supuestamente iban a descansar, pero no podían hacerlo, no podían dormir. El calor, la temperatura, los lugares donde había también eran puras láminas que transmitían más calor todavía. Entonces decían muchos, bueno, pues ¿para qué duermo? Mejor se mantenían así, y así le entraban al trabajo a las 5 de la mañana, era la comida para poder irse al trabajo. Muy pesado eso que se hizo. Muchos lograron hacer algo de dinero, muchos no, porque cuando los contratos se vencían y que los llevaban a un campo donde ya había ido un grupo de braceros, pues ya nada más iban a la resaca, a ver qué podían sacar ahí, del algodón, por ejemplo. Ya no había nada, entonces les pagaban por contrato, en muchos de los trabajos, contrato. Muy escasamente por hora. ¿Por qué? Porque lo que querían era que hubiera mayor producción. Y ese era el método de trabajo que tenían. Bueno, pues vamos acercándonos acá porque ya vamos a comenzar. Pero esto creo que es importante. Y ¿a quién se parece? No, bueno, también, pero se parece a Tintán. Tintán. Sí. Entonces, él, aquí, cuando se toma esta foto, es cuando cumple la mayoría de edad, que les decía. Está contento. Y donde él les dice a los demás compañeros de trabajo, acabo de cumplir mi mayoría de edad. Se sentía orgulloso porque ya había cumplido esa edad. Y fue uno de los, es un chaparrito o más chaparrito que yo, y estuvo trabajando en las vías del ferrocarril. Imagínense usted, los rieles, para quitar un riel, ¿cuántos hombres se necesitan? Ahora, para poder sentarlo y poder poner el tornillo. Aquí hay un dato que nos contó que es muy importante para estos trabajadores, que tenían que tener un golpe certero. Uno detenía el clavo y el otro con un pico como martillo. Entonces, si fallaba, pues la mano. Pero eran tan diestros así que aprendieron que con la certeza con que apuntaban, clavaban el martillo. Y es un clavo de esta medida. Sí, tan grande tenía que ser metido ahí en la vía del ferrocarril. Y mover el riel y poner el riel para que pudieran pasar el ferrocarril lleno de soldados, lleno de armas, lleno de tanques, lleno de aviones. No, era un movimiento, se dice que en ese tiempo fue masivo, día y noche, 24 horas. Por eso la producción de los braceros fue muy importante, porque ellos producían la alimentación, tanto para los trabajadores, para el pueblo norteamericano, para los soldados que fueron a combatir. Entonces, si no hubiera producción alimenticia que produjeron los braceros, no se hubiera ganado la guerra, como dijo el compañero. Imagínense usted, climas infernales en Europa, hielo, los tanques parados, los soldados ahí sin comer. O sea, ¿qué es lo que te causa que sigas el movimiento? Pues el alimento. Si no comes, te deshidratas y te mueres. Es difícil, pero a él le tocó esa etapa de trabajar en el ferrocarril. Dice que fue por un mes y que la hizo, dice. Porque cuando lo querían contratar, no lo querían contratar porque el tamaño, decían, oye, ¿cuánto? Pues tú no lo vas a hacer. No, sí, que yo soy así, que soy trabajador y que cargador del mercado. Ahí trabajaba, ya ve que hay cargadores. Entonces, ahí de todo eso hacían. Lamentablemente, la situación de los niños en nuestro país, que a los 10, 12 años, ya son bien diestros para el trabajo rudo, que no debe de ser porque son niños. Entonces, entre más educación tengan, pues es mejor, pero bajo las condiciones que se estaban en ese tiempo, de los años 40, pues era difícil.
la situación en nuestro país. El Hotel Baker, este hotel, me parece que ya lo tumbaron, está en Sacramento, California, y ellos vivían aquí, los braceros, y estaban esperando a que pasaran por ellos para ir a trabajar. Hay un dato que es muy, muy importante dentro de las cuestiones de los, se puede decir, de los fallecidos, de los muertos, hay que hablar de ellos también. Hay 3 o 4 casos muy espectaculares, sobre todo el de Chular, California. Septiembre 17 de 1963, llegaron por los trabajadores, se subieron al camión 32 trabajadores y el chofer. Cuando iban rumbo al trabajo, no sé si conozcan Chular, California, pero hay una curva y que inclusive nosotros hicimos una petición a la Asamblea Estatal de California y allí pusimos lo que es el anuncio de los braceros, Highway. Le pusimos nombre de los braceros porque allí en homenaje a los que murieron. Todos los 32 murieron. ¿Por qué? Porque se les atravesó al tren. El tren venía hecho la mocha. Entonces no hubo oportunidad de parar. Parte el tren en 2. Los braceros empiezan a volar por todos lados, tendidos en el suelo, muertos todos. El único que se salvó fue el chofer. Y este chofer, hace 2 años, tuvimos un evento ahí en la Plaza Mariachi, de Polo Heights. Y allí yo le hice una entrevista a él. Yo soy el chofer de los braceros que murieron allí. Y le hice una entrevista. Oye, cuéntame cómo estuvo. No, pues así ya sabes. Se parten 2, no le toca a él porque él va al frente. ¿Sí? Sí sale herido y todo eso, pero los demás todos fallecieron muertos ahí. Ahora, la ley contemplaba del contrato binacional de que un bracero muerto valía $1,000. Era lo que valía un bracero en ese momento, en aquel entonces, $1,000. Un dedo, $50. Y así sucesivamente. Eran medidas que sacaron ellos, pero no sabemos si en realidad lo que sucedió fue si tuvieron esa garantía de parte de la Asociación de Rancheros, si se les dio la indemnización a sus familiares, porque ese era el compromiso, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? Por los familiares. Y hay que investigar ese caso, a ver si todavía no hay algo por ahí. ¿Qué año fue? Eso fue en 1963, 17 de septiembre. Pueden encontrar la nota en California, de Sacramento. Fue una nota, primera nota nacional. Braceros que traían dinero y podían comprar ropa y vestir al estilo americano, es lo que ellos decían, porque ellos se sorprendían mucho del México americano. Los braceros cuando venían decían que los mexicoamericanos, los pochos, como se dice, vestían bien, pachucos, que vestían muy bien, sus zapatos muy limpios, y se sorprendían los braceros. Dicen, ¿cómo es posible que vivían así de esa condición? Entonces, cuando ellos tenían dinero, querían comprar y querían, pues, hacer varias cosas, cortarse el pelo y todo esto, pero había lugares en donde no lo recibían, ni aún trayendo dinero. Está la frase aquella que dice, no dogs, no Mexican, no black. Había una discriminación en ese tiempo que les tocó vivir a los braceros bajo esas condiciones. Los hermanos García, 3 hermanos que llegan, ellos siempre estuvieron trabajando. Esta foto también nos la entregó un familiar y nos dijo, publíquenla. Nos vamos a traer la historia de cada uno, pero de ellos sabemos que estuvieron trabajando en el campo principalmente. Lo último,
tenemos aquí es las barracas. Es una barraca donde vivían. Él es el papá y él es el hijo. O sea, la familia muchas veces se enrolaba como nosotros, que seguíamos los pasos de los jefes, como mi padre fue bracero. Yo a él lo miraba cada año nada más, cuando llegaba Navidad. Entonces, ellos abren la brecha para todos los hoy que estamos aquí mexicanos, que somos de la tercera generación de los braceros. Ha habido 3 grandes etapas históricas de mexicanos que han venido a los Estados Unidos de Norteamérica. La primera, 1910, sale 1 millón por la Revolución Mexicana. 1917 sale otro millón por la cuestión de, inclusive de don Venustiano Carranza da permisos para que vinieran a trabajar. Y la tercera, que es la mayor y más fuerte, la del programa bracero, de 4.6 millones casi de estos trabajadores, que ya mencionamos la cantidad. 4.674.199 braceros contratados. Así que esto, pues, hay una gama muy interesante de la vida, obra, sacrificio y esfuerzo, de la vivencia de los mexicanos, campesinos, braceros, de 1942 a 1964, y pues nos sentimos orgullosos porque han contribuido a la economía. La economía de 1946 hasta 1950, 60, creció al 6% del Producto Interno Bruto por las demandas, por las remesas que se enviaron. Fue cuando fue más glorioso la economía de mexicana. Eso lo tenemos bien definido, bien históricamente analizado, del 6% que no ha podido crecer la economía actualmente. Ahorita está creciendo, quiere crecer al 3%, pero no ha podido llegar como cuando estuvo el programa bracero con las remesas. Millones, millones, millones de dólares enviados a los familiares. Así que es toda una historia muy importante que se tiene que sostener, y por eso el título de esta obra es Los braceros, los hombres, los ex braceros, hombres que hicieron historia. No se olviden. Ese es el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que participaron presentando fotografías. Por eso estamos luchando para que esta historia entre a los libros de historia de Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí, no, y agradecemos que nos dé la oportunidad. Son fotos muy elocuentes, muy descriptivas, todas con una historia propia, ¿no? De cada quien. Dramas, dramáticas, tragedias, pero también muy inspiradoras, ¿no? Y nos da muchísimo gusto que nos dé la oportunidad de presentarlas aquí en el Consulado de México. Como ustedes pueden ver, aquí pasan diariamente cientos de personas que van a poder estar expuestos a esta historia. Nos da muchísimo gusto que aquí en el Consulado General de México